Buenas tardes a todos, espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Luque, soy Product Manager de la división Neuroscience de Laboratorios Abbott. Les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos el día de hoy en este nuevo webinar. Para Abbott es muy importante mantener las instancias de educación médica continua y es por esto que el día de hoy presentamos junto al Dr. Patricio Fishman el tema Cómo practicar telepsiquiatría ahora y siempre. Un tema que ha tomado muchísima relevancia en el último tiempo. Antes de comenzar el webinar, les presento al Dr. Patricio. Él es médico psiquiatra de adultos e infanto-juvenil, es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, es miembro distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, de la ACAP, y dentro de la ACAP también forma parte del Comité de Telepsiquiatría. Es profesor adjunto del Centro de Estudios del Niño de la Universidad de Yale y es el director médico de la Fundación Fundamental. Además de todo esto, es uno de los psiquiatras con mayor experiencia en la práctica de la telepsiquiatría. Con ustedes, el Dr. Patricio Fishman. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a hablar de cómo practicar la telepsiquiatría. Cómo practicarla ahora en estos tiempos tan difíciles, pero también cómo practicarla siempre. Como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, tenemos al profesor Freud sentado, pero es una imagen que se refleja desde el notebook, donde está el paciente recostado en un couch, en un sofá y ve la imagen. También pueden ver que en esta diapositiva aparece nuestra nueva fundación en formación ahora, fundamental, una fundación para la salud mental, que tiene muchas misiones. Dentro de ellas van a aparecer los contenidos para profesionales, contenidos en salud mental tanto para pacientes como para la población en general. Y de todas maneras, información respecto a telepsiquiatría, por supuesto, y también van a aparecer televideoconferencias de educación médica continua que se realizan en tiempo real desde la Universidad de Yale a psiquiatras y neurólogos de Santiago y de regiones desde hace varios años. Vamos a tener reuniones clínicas de los departamentos de psiquiatría de Yale que van a estar grabadas y charlas de colegas tanto de Chile como de distintas partes del mundo. Y webinars, tanto en vivo como otros pregrabados. Y si se fijan en el costado inferior derecho hay un logo de una sección de Fundamental que es Paz Ciencia, que significa paciencia y paz y ciencia, que es una parte fundamental que está íntimamente ligada a grupos de científicos que realizan investigación y también intervenciones desde las ciencias sociales y las neurociencias para fomentar una educación para un desarrollo psíquico saludable, tanto en niños como en jóvenes, y que los acerque a la práctica de una convivencia pacífica, al desarrollo de actitudes y conductas pacíficas en niños por y para la paz. En el fondo, paciencia es la ciencia aplicada por la paz. Y están todos invitados a una televideoconferencia internacional y va a ser una reunión presencial, pero no se podrá hacer, de paciencia. Es la conferencia inaugural que se va a dar el sábado 5 de diciembre en vivo, con notables invitados internacionales, el doctor James Leckman, profesor investigador del Yale Child Study Center y embajador de las Naciones Unidas. Jim es un psicoanalista connotado, pero también un neurobiólogo, investigador, experto mundial en enfermedades Gilles de la Tourette, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos neuroinmunológicos. El doctor Andrés Martin, también de Yale, el ex editor general de la revista de psiquiatría infanto-juvenil americana y actualmente director y profesor titular en Yale. El doctor Amit Klein, que estuvo en Yale pero que ahora está en Emory University y dirige uno de los centros de autismo
más prestigiosos del mundo, el Marcus Autism Center, y también la doctora Ruth Feldman de la Universidad de Tel Aviv, quien recientemente recibió por su investigación en el desarrollo de niños y jóvenes el premio EMET, que correspondería al premio Nobel en ciencias que se otorga en Israel. Y yendo a telepsiquiatría, ¿qué es lo que pretendemos con ella? En un fondo, muy brevemente, mejorar el acceso de todas las personas, pacientes, a servicios de salud mental que sean de buena calidad y de forma costo eficiente. ¿Qué veremos hoy? Voy a tratar de hacer una síntesis de una materia que generalmente se les enseña a los residentes de telepsiquiatría o a los psiquiatras que no han tenido experiencia en cursos que son bisemanales por varios meses. Así es que voy a tratar de sintetizar esta información y iremos de a poco deteniéndonos en la definición de telepsiquiatría, en cuál ha sido su evolución histórica y cómo se ha implementado tanto en sistemas públicos y en sistemas privados, cómo se aplica, cuáles son sus objetivos, la misión, los métodos en que se aplica, qué tipo de accesibilidad brinda. Veremos si se puede utilizar en comparación con las atenciones presenciales y cuáles son los beneficios y las limitaciones de la telepsiquiatría. Desde el punto de vista de la regulación, en Chile hay muy poco. En Estados Unidos hay regulaciones clínicas que dicen relación con la mantención de la confidencialidad, la seguridad de los datos, estándares éticos bajo los cuales hay que practicar telepsiquiatría y la obtención de credenciales para ser una persona considerada como entrenada en telepsiquiatría. También hay regulaciones legales que en Chile creo que aún no existen. En Estados Unidos a nivel tanto de país, federal, como a través de los distintos estados, lo que ha complicado mucho la instauración de la telepsiquiatría, ya que cada estado tiene una legislación diferente. De hecho, yo estoy licenciado en el estado de California y en el estado de Connecticut, y puedo practicar telepsiquiatría desde Santiago hacia esos estados, pero por ejemplo no podría hacerlo con Florida o con Nueva York. Y esto ha limitado enormemente el crecimiento de la telepsiquiatría, y en los últimos meses, con el advenimiento de esta pandemia, la administración, el gobierno de los Estados Unidos ha realizado una serie de modificaciones muy positivas en cuanto a abrir las puertas interestatales y también, como veremos después, del reembolso por servicios de telepsiquiatría. La FDA, ¿cierto? La Food and Drug Administration de Estados Unidos también tiene una serie de regulaciones para la práctica y la prescripción de medicamentos vía telepsiquiatría. La cobertura por seguro es también un tema muy importante. Estados Unidos, el servicio de seguro del país o federal se llama Medicare y el de los distintos estados es Medicaid. Y tienen variaciones muy importantes en cuanto a la paridad y el grado de cobertura que tienen en servicios por telepsiquiatría en relación a los presenciales. Los seguros privados también varían enormemente en cuanto a la cobertura. Vamos a pasar por algo que yo creo que les va a interesar mayormente, que son guías de las indicaciones y contraindicaciones para realizar telepsiquiatría en distintos grupos de pacientes. Notaremos algunos elementos clínicos semiológicos y una guía de la etiqueta de la práctica de telepsiquiatría, que es recomendable tanto para profesionales como también para los pacientes. Y vamos a terminar hablando del futuro de la telepsiquiatría, dentro de los cuales está la telepsiquiatría sincrónica, que les va a llamar la atención, y vamos a detenernos, si es posible, y quizás en el rato que tengamos preguntas sobre recetas electrónicas y licencias médicas electrónicas. La diferencia entre telesalud y telemedicina es bien semántica. Se le llama telesalud al uso de las telecomunicaciones y la tecnología de información para proveer un mejor acceso a evaluaciones y diagnósticos, tanto intervenciones como interconsultas, a supervisión de profesionales e información general. Y estas se realizan por teléfono,
por correo electrónico y también a través del monitoreo, recolección e interpretación de datos que son recogidos desde el paciente en el sitio remoto y enviados para procesar en el sitio central. Y ya hablamos de telemedicina cuando a esto le agregamos comunicaciones interactivas, o sea, de dos vías en tiempo real, entre el paciente que se encuentra en el sitio remoto y el médico o el clínico que se encuentra en el sitio central. Por lo tanto, telepsiquiatría, en pocas palabras, es la provisión de videoconferencias interactivas en tiempo real que permitan la provisión de servicios de salud mental pública y de psiquiatría clínica a pacientes en forma directa o indirecta a través de profesionales locales, servicios que permitan la supervisión profesional y también la educación médica continua. Bueno, hay una evolución enorme a través de las décadas de las comunicaciones médicas a distancia. Muchos de ustedes se sorprenderán al saber que Sigmund Freud en el siglo XIX fue un telepsiquiatra. De hecho, Freud supervisaba al doctor Joseph Breuer, un connotado médico internista vienés, en relación a muchas de sus pacientes que tenían trastornos psicosomáticos y presentaban cuadros de histeria. Y también trató a pacientes a distancia, vía epistolar, como es el famoso caso de Little Hans, el pequeño Juan, que tenía una fobia equina, temor a los caballos. Y de hecho Freud lo trató a través de correspondencia por correo común con su padre. Esto, en el tiempo, el lenguaje escrito, el correo común, las cartas, el papel, se ha ido reemplazando por el correo electrónico, que ha permitido incluso un avance notable en la comunicación con los pacientes. El lenguaje verbal ha sido muy importante y las vías de comunicación a través del teléfono, que parte también del siglo XIX, ha permitido comunicación con pacientes que acuden a líneas de crisis, líneas telefónicas de crisis, líneas de prevención de suicidio, líneas que reportan abuso físico o sexual y que eventualmente ha derivado en un mayor contacto telefónico con pacientes, a través del cual se les puede brindar indicaciones de distintos tipos, incluso indicaciones farmacológicas, consejería e incluso psicoterapia. Con el advenimiento de los teléfonos con video, estamos hablando ya de telepsiquiatría. A fines de los años 60, el año 1969, nos llega desde el ejército de Estados Unidos la Internet. Esta comunicación, a la que se añade posteriormente el uso de cámaras web y de parlantes, nos permite desarrollar una comunicación a través del lenguaje verbal y también de imágenes, lo que constituye televideoconferencias y por lo tanto telepsiquiatría. Bueno, y desde ahí que se ha desarrollado inicialmente la telemedicina y desprendiéndose de ella, ¿cierto?, la telepsiquiatría. La historia de la telepsiquiatría comienza mucho tiempo atrás. El año 1956, la Universidad de Nebraska se transforma en la pionera, en la primera que utiliza aplicaciones de telepsiquiatría para proveer servicios psiquiátricos. Ya el año 1973, en Boston, el Hospital General de Massachusetts comienza a utilizarla y llega a clínicas que están en sectores periféricos de Boston. El año 80, el Hospital Mount Sinai en Nueva York, llegando a clínicas de tratamiento de niños y de jóvenes en la periferia. Y en los años 90 se produce una explosión vertiginosa del avance de la tecnología que permite que la telemedicina y en especial ciertas especialidades se desarrollen en forma notable. La radiología, la patología, la dermatología, la cardiología, la neurología a través de exámenes como el electroencefalograma. Y les recomiendo que chequeen esta empresa que incluso tiene filiales en Chile, que se llama TytoCare o TitoCare, que es una empresa que se creó en Israel y provee servicios de telemedicina con recolección de datos a través de un kit que compran los pacientes o padres y que se puede conectar a través de un programa especial
y permite que a través de los distintos instrumentos de este kit el médico pueda examinar con un otoscopio que la madre sostiene los oídos del niño, tiene para obtener signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, e incluso tiene la posibilidad de permitir a través de un dispositivo especial la auscultación del corazón y la respiración en base a las instrucciones que vienen con el manual y que el médico le va entregando a la madre. El año 1996 se crea una institución que le llaman HIPAA, o Health Insurance Portability and Accountability Act, que es una ley que pasa al Congreso de los Estados Unidos, que regula y que asegura estándares de privacidad y seguridad en la telecomunicación, en el intercambio y el almacenamiento de datos médicos. Se tienen que acoger todas las prácticas de telepsiquiatría como telemedicina a la regulación de esta institución. Para que tengan una idea del aumento vertiginoso de los programas de telepsiquiatría en Estados Unidos, en 2004 habían solo 44 programas de telepsiquiatría en Estados Unidos, la mitad de los que figuraban en telemedicina en aquella época. En 2005 hay 116, 5 años después hay 200, el año 2015 hay 300 programas de telepsiquiatría, y si bien el dato exacto, el 2020 simplemente les doy un pequeño parámetro. En Estados Unidos hay aproximadamente 6.000 servicios de urgencia a través del país. 20% de ellos, o sea, 1.200, ofrecen telepsiquiatría desde el servicio de urgencia. Entonces, ¿qué es la telepsiquiatría? Es la entrega de servicios médicos psiquiátricos o de salud mental en general, a través de televideoconferencias que poseen audio, video, son interactivas, sincrónicas y en tiempo real, entre un sitio central en que se encuentra el especialista y un sitio remoto en el cual se encuentran otros profesionales y el paciente o solo el paciente. Entonces, ¿qué es la telepsiquiatría sincrónica? Lo veremos en un ratito más. Como ustedes pueden apreciar acá, ha habido un desarrollo continuo de distintos tipos de plataformas, desde lo asincrónico hasta lo sincrónico, ¿cierto? Desde lo asincrónico, que eran cartas, ¿cierto? Que iban de un lugar al otro con información y se recibían con información de vuelta, hacia la sincronicidad en tiempo real, como es, por ejemplo, inicialmente el teléfono. El POTS significa Plain Old Telephone System, y su progreso hacia la telefonía celular y ahora a los smartphones, los teléfonos inteligentes con los que se puede practicar la telepsiquiatría. Los computadores de escritorio han ido evolucionando y han ido transformándose cada vez en dispositivos más pequeños y portables, como el laptop o notebook, y ahora el tablet, que es, en mi experiencia, el que más utilizan mis pacientes o las familias con las que me comunico a distancia. De los famosos videoteléfonos de mucho tiempo atrás, llegamos a la unidad dedicada a la televideoconferencia, que es el estándar. Son equipos que están diseñados para las televideoconferencias y nos brindan una altísima fidelidad y capacidad de brindarnos imágenes y señales de muy alto nivel. Y eventualmente incluso llegamos a salas que son estaciones dedicadas a la realidad virtual. Fíjense que ya en el año 1956 se logran divisar a lo lejos esta televisión pequeñita en blanco y negro con pantalla, no sé si se alcanza a ver, pero hay un grupo de psiquiatras que está atendiendo una clase magistral por circuito cerrado de televisión en Nebraska el año 56. Después hay sesiones de telepsiquiatría grupales, usando video y audio en el año 61, y aquí uno de los precursores, el doctor Melano Chino, que realiza una interconsulta también en Nebraska el año 66. Ahora, algunos de ustedes que son quizás contemporáneos recordarán que los supersónicos fueron pioneros también en la telemedicina, y como ustedes pueden ver acá, al pequeñito le están examinando la garganta un médico que está en la pantalla. Y esto, de nuevo, uno
de los últimos avances que se utiliza en telemedicina, en telepsiquiatría, pero también se utiliza para negocios. Como ustedes ven, 4 personas que nos dan la espalda, están sentadas frente a un monitor a través del cual se presentan las imágenes a otros 3 grupos de personas que están en las pantallas del fondo y que están localizados en distintas partes del país. Un muy breve glosario de las comunicaciones por videoconferencia. No me puedo olvidar de un comentario que me hicieron en un hospital de Santiago cuando a 2 años atrás fui a conversar sobre la instalación de un servicio de telepsiquiatría para llegar a regiones, y mientras me mostraban la sala donde esto eventualmente podría quedar, yo les dije que parecía algo pequeña porque había que instalar un equipo dedicado que tenía un hardware que era relativamente voluminoso, pero no mucho más grande que un aparato de video con una pantalla que podría haber sido de 40 o más pulgadas, y les dije que había que extender una conexión que tuviera un gran ancho de banda. Y en el momento en que hablé de eso, una colega me dijo, bueno, pero ¿cuál es el ancho de la banda? Porque si es muy ancha no va a caber en esta habitación. Esto fue después de la charla que yo di, y ahí me enteré que era muy importante, creo que ahora menos, hablar de qué es el ancho de banda, que es la cantidad de datos que viajan por la red de comunicación en un periodo de tiempo fijo. En el fondo es la velocidad de tránsito de los datos. Y para la práctica de telepsiquiatría se necesita una velocidad por el ancho de banda que sea de mínimo 384 kilobytes por segundo, para obtener una calidad que sea cercana al 80% de la calidad de televisión por HD. El gold standard de la práctica de telepsiquiatría con equipos dedicados a esto, que están presentes en casi todos los centros importantes de telepsiquiatría en Estados Unidos y en Canadá, centros, no me refiero a la práctica quizás privada, es a través de la red fija telefónica por la que viajan datos análogos y digitales, audio y video, por canales que tienen cada uno 64 kilobytes. Y entonces, para que se pueda tener comunicación por televideoconferencia, se necesitan al menos 6 canales de 64 kilobytes cada uno, lo que nos da el mínimo para alcanzar el estándar que regula HIPAA de 384 kilobytes. En los centros más sofisticados se tienen las T1 lines, que son sistemas digitales que tienen múltiples canales, 64 canales, y que nos dan anchos de banda superiores al 1,5 megabytes por segundo, no kilobytes, megabytes. Y hay otras líneas dedicadas que las utilizan grandes empresas que tienen anchos de banda superiores a los 40 megabytes por segundo. Y obviamente a mayor velocidad, mayor seguridad, encriptación, confiabilidad, mayores son los costos. ¿Cuál es el sistema más popular? El uso de los protocolos de Internet. Ustedes saben, cada uno de ustedes tiene una dirección IP y a través de software se transmiten datos digitales por esta red pública que requiere de encriptación para mantener la confidencialidad. Se requiere también de una tasa de refresco de frame to frame, que es un mínimo de 25 a 30 frames por segundo. Y obviamente la resolución tiene que ser alta, cercana, como les he dicho, a la que se ve en televisión de alta definición. ¿Qué distintas plataformas y aplicaciones se pueden utilizar? El Gold Standard o Legacy Hardware, que es el nivel profesional, es el que brinda la mejor calidad de audio y de video y nos entrega la mejor conexión, con una gran estabilidad de la señal, es mucho más segura, incluso en regiones de Canadá que son asoladas por nevazones y tormentas. Estos sistemas nos ofrecen el máximo de seguridad para poder mantener la comunicación incluso en las peores condiciones climáticas. Y como les dije, está basada en transmisión a través de fibra óptica de las señales telefónicas digitales. Tienen un gran ancho de banda y también
tienen un sistema que permite gestionar desde el sitio central la movilidad de cámaras en el sitio remoto. Uno puede inclinar la cámara, movilizarla de tal forma de captar en su plenitud al paciente o la familia o el entorno, y también se puede hacer zoom y acercarse a la imagen del paciente o alejarse y obtener visiones panorámicas, todo controlado desde el sitio central. Y también se pueden conectar múltiples cámaras, monitores y micrófonos, tanto en el sitio central como en el remoto. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza mayormente? Las aplicaciones o plataformas a nivel consumidor, que son basadas en la nube. ¿Cómo se hacen? Bueno, de nuevo con softwares de interfase que transmiten por Internet y a través también de servidores de proveedores como Google Chrome, como Internet Explorer, etc. ¿Qué hardware se utiliza? Bueno, los computadores de escritorio, los notebooks, los tablets y los smartphones. Todas estas regulaciones tienen que cumplir con los requisitos de HIPAA. Bueno, ¿y qué significa esto? Hay cambios muy importantes en la relación médico-paciente. Sí, hay cambios. ¿Viene esto a reemplazar la relación médico-paciente tal y cual la conocíamos? No, en realidad la viene a complementar. Sí la reemplaza en tiempos como estos, en los que no hay forma de acceder a los sitios donde se encuentran nuestros pacientes o nuestros pacientes no pueden llegar a los sitios donde nosotros atendemos. Pero incluso en tiempos normales, las relaciones médico-paciente se enriquecen. Se les agrega un contexto familiar, hay una cierta intimidad mayor cuando, por ejemplo, algunos de mis pacientes me reciben en sus hogares. Hay chicos que incluso me muestran sus gracias haciendo saltos de skate, me muestran su habitación, los escritorios donde realizan sus tareas. Y recuerdo una experiencia hace un par de semanas en que un joven que tiene un autismo de alto funcionamiento, lo que se llamaba antes un síndrome de Asperger, me mostró por primera vez, cobijado en la distancia que para él le genera una mayor seguridad, en su propio computador, un sitio web en el cual él compartía imágenes sexuales propias con personas anónimas. Pese a estar trabajando con él por varios años, solamente este tipo de comunicación nos permitió la cercanía y la intimidad que él necesitaba para mostrarme aspectos de él que le avergonzaban. Por ejemplo, hay un adulto mayor al que yo trato y que vive solo y que pone ópera en su comedor mientras conversamos, y a veces se sienta en el piano y me demuestra sus progresos en las lecciones que él está tomando por tutoriales de YouTube. Con algunos chicos, para mantenerlos enfocados, compartimos juegos de video. De hecho, muchos de ellos me han enseñado a compartir la pantalla y jugar juegos de video mientras tenemos nuestra videoconferencia. Entonces, sí, ha cambiado la relación médico-paciente, pero se enriquece. Incluso se extiende. He tenido sesiones familiares con familias y padres que están separados, ya sea por un quiebre marital o por geografía o en estos momentos por la pandemia. Muchos padres o familiares que no podían asistir a la consulta presencial están ahora queriendo participar en las sesiones de sus familiares. Hemos podido tener sesiones con pacientes que han pasado por Chile, ya sean del cuerpo diplomático o de empresas transnacionales, y que se trasladan a otras partes del mundo, desde Estados Unidos, Canadá, Israel, Kuwait, y con los que seguimos teniendo contacto y la ayuda de profesionales locales con el fin de que se puedan cristalizar
las recomendaciones que se hacen a nivel médico. Entonces, incluso aumenta el acceso que tienen pacientes de distintas partes del país, incluso de Santiago, a ser atendidos por profesionales de salud mental. Podemos acceder a lugares que incluso significan a veces horas de traslado en nuestra misma ciudad y brindarles servicios que no son solamente comparables, como verán, sino que servicios que son incluso superiores. ¿Qué pretende la telepsiquiatría? Bueno, nos permite abordar esta necesidad crítica de la salud mental pública y privada de acceder a personas y que estas personas accedan a servicios de salud mental que sean de buena calidad, comparables o superiores a las atenciones presenciales. Servicios que sean entregados en forma directa a los pacientes o indirectos, a través de coordinar y apoyar las actividades de profesionales de salud mental, médicos, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, pediatras, internistas, de la atención primaria en los sitios remotos. Y nos permite entonces llegar a personas y poblaciones que están en desventaja por la distancia que tienen hacia los centros de atención, por ruralidad o aislamiento geográfico, por las dificultades de trasladarse, por los costos que esto tiene. Regiones donde hay una ausencia o una falencia muy importante de especialistas, de expertos. Y nos permite llegar a zonas donde se han producido desastres naturales, regiones donde por desastres sociales y violencia no se puede llegar, o las personas que viven en esas zonas no pueden salir. Y ahora, como todos podemos saber, de nuestra realidad actual, nos permite llegar a nuestros pacientes y a nuestros pacientes llegar a nosotros en medio de las crisis sanitarias más grandes que hemos tenido. ¿Qué métodos utilizamos? Bueno, implementamos soluciones lo más simples y costo eficientes posible, que están derivadas de la tecnología de la información, para comunicarnos a distancia. Tenemos que previamente identificar cuáles son las técnicas y cuáles sistemas son los más clínicamente efectivos, los más confiables, los confidenciales, los que nos ofrecen la mayor confidencialidad. Determinar cuáles son los grupos de pacientes o pacientes con ciertas patologías que sean apropiadas para poder beneficiarse de esta modalidad. Y eventualmente tenemos que ir recolectando información para saber el grado de eficiencia y satisfacción que se genera con esta práctica de la telepsiquiatría, tanto en pacientes como en proveedores de servicios. Tenemos que estar muy atentos, esto sobre todo en Estados Unidos y en vías de formación aquí en Chile, a las regulaciones y las leyes bajo las cuales se va a regir la práctica de la telemedicina, la telepsiquiatría, cuáles son los protocolos, modelos, las condiciones de seguridad y cuáles son las condiciones de reembolso por los seguros estatales y privados. ¿A dónde llegamos? ¿A qué lugares podemos llegar con la telepsiquiatría? Bueno, a todos los centros de salud general y centros de salud mental, a los hospitales y todos sus servicios, a escuelas. Nos permite llegar a lugares donde hay grupos de minorías étnicas, a reservaciones indígenas en Estados Unidos. Nos permitiría llevar la telepsiquiatría también a lugares donde tenemos pueblos originarios que están algo distantes, tanto geográfica como socialmente, de sitios centrales de provisión de salud mental. Nos permitiría llegar a los inmigrantes. Podemos llegar a consultorios rurales. Podemos llegar a prisiones. Y podemos llegar incluso a... Hay un sistema de jail wards que son unidades intrahospitalarias cárcel en hospitales psiquiátricos en las cuales se recluyen a pacientes psiquiátricos que han sido ofensores graves de la ley y que no pueden estar simplemente en una prisión. En una oportunidad tuve que evaluar un paciente en San Francisco en su jail ward que era un serial killer, un asesino en serie, y tuve que hacerlo a través de una reja porque no se podían acercar a él
y solamente le daban la comida a través de una rendija. Creo que hubiese sido bastante más seguro incluso el que se hubiese podido realizar a través de una videoconferencia. Podemos llegar a los servicios de urgencia. Y también, bueno, la telesalud mental pública nos permite difundir información a toda la población, no solamente a los pacientes. Nos permite difundir información y llegar y asesorar a grupos de apoyo y de autoayuda. Nos permite relacionarnos con asociaciones de pacientes y fundaciones en pro de la salud mental, como son Fundamental y su rama La Paciencia. Entonces, como ustedes verán, la misión de la telepsiquiatría no es reemplazar, sino que complementar y fomentar y enriquecer la relación médico-paciente. No reemplaza el contacto presencial, salvo que éste no esté disponible. Y aquí tengo que decir que, si bien yo siempre recomendaba hasta octubre del año pasado que todas las primeras consultas fuesen presenciales, sean de pacientes de la región metropolitana o de pacientes de regiones, desde octubre del año pasado, más bien noviembre, porque no pude llegar de vuelta a Chile en octubre, he aceptado pacientes que consultan por primera vez por vía televideoconferencia. La telepsiquiatría, como yo les dije, o la telesalud mental nos permite brindar instrucción online, entregar correos electrónicos, recomendar lecturas y videos, como por ejemplo de las famosas TED Talks. También hay una serie de grabaciones de video en YouTube que no hay que mirarlos en menos, de nuevo es como la energía nuclear. El problema no es YouTube, el problema no es la pantalla, sino que el cómo la utilizamos. Y nosotros somos los indicados para realmente filtrar los contenidos y transformar las pantallas y los mensajes que se reciben de los sitios web que algunos de nuestros pacientes visitan en material educativo. Hay muchísimos de mis pacientes que han recibido indicación de visitar sitios y obtener aplicaciones que les permitan aprender a meditar y a practicar mindfulness, practicar ejercicio físico y sobre todo en estos tiempos, brain games, que son juegos cerebrales que permiten mantener atención, concentración, memoria reciente. O sea, podemos enriquecer este proceso educativo que se produce entre médico y paciente, y digo entre médico y paciente porque es de ida y vuelta, con la cercanía que tienen niños y jóvenes, adultos jóvenes, con la tecnología. He aprendido mucho de ellos. Muchos de ellos me han recomendado distintas plataformas y me han enseñado cómo utilizarlas. Me han entregado contenidos que ellos mismos han recolectado en distintos sitios para yo poder revisarlos. Y algunos de ellos, y vamos a ver más adelante, me han entregado materiales que son autograbados o sus padres graban, que son de enorme utilidad para entender y conocer al paciente. A través de la telepsiquiatría podemos aconsejar, podemos guiar directa o indirectamente a nuestros pacientes. Podemos brindar también educación en salud mental a pacientes y a público en general y a profesionales. Y también, obviamente, lo que nos convoca, podemos tratar enfermedades psiquiátricas a través de los distintos tipos de psicoterapias. No todas se abren a la posibilidad de ser practicadas a través de telepsiquiatría, obviamente. Nos permite la prescripción de fármacos, luego conducir una evaluación y también nos permite realizar otras intervenciones educativas, como ya he mencionado, el aprendizaje de la meditación, el inculcar el ejercicio físico, la exposición a la luz como factores muy importantes en la promoción de la salud mental. Entonces, ¿cómo sabemos si la telepsiquiatría tiene utilidad? ¿Simplemente porque me parece? No, necesitamos realizar investigaciones muy complejas, investigaciones clínicas, para poder comparar el nivel de accesibilidad y de costo-eficiencia de la telepsiquiatría, comparándola con las situaciones de atención clínica presencial, cara a cara. Pero también tenemos que compararla con los servicios en salud mental entregados por no expertos en el sitio remoto. Y también
la no entrega de servicios. Tenemos que comparar también cuál es la eficiencia, la calidad de la supervisión profesional que podemos ofrecer a distancia a los profesionales del sitio remoto, y también la calidad de la educación médica continua por televideoconferencia en relación a la educación médica continua o educación profesional continua que es presencial, pero muy esporádica y muy cara. Y la tenemos que comparar con la no supervisión y la no educación médica continua. Entonces, esta comunicación interactiva por televideoconferencia nos permite interactuar como médicos especialistas en el sitio central con los pacientes y los profesionales locales del sitio remoto, en un tiempo real, como si estuviésemos en el mismo lugar. Es muy importante señalar que la telepsiquiatría está basada y radica en el desarrollo de destrezas clínicas del médico, del psicólogo, de la observación clínica, de la comunicación verbal y gestual. Es una gran alternativa para los pacientes que no tienen acceso fácil a un nivel de experticia en atención clínica y responde a la carencia de especialistas, permitiendo el acceso de la población rural o de zonas remotas a profesionales de salud mental. Y lleva entonces servicio clínico a instituciones como hospitales, consultorios, postas rurales, prisiones y escuelas. ¿Por qué investigamos en telepsiquiatría? Porque tenemos que constantemente medir y revisar la calidad del servicio que estamos ofreciendo, el nivel de accesibilidad y de posterior adherencia del paciente en relación a lo que ocurre con la atención presencial. Tenemos que evaluar cuánto disminuyen los costos en relación a la presencial y tenemos que identificar los beneficios para fomentarlos y las limitaciones para disminuirlas. Brevemente, ¿cómo se comparan la calidad y la accesibilidad de los servicios brindados por telepsiquiatría al servicio clínico presencial? ¿Son comparables en precisión diagnóstica? Sí. Ahora, al que quiera, encantado le envío la amplia literatura que sustenta esto. ¿Son comparables una vez que uno hace un seguimiento en continuidad y adherencia del paciente al tratamiento? Sí. Es más, algunas veces la telepsiquiatría supera en precisión diagnóstica y adherencia al tratamiento del paciente a la atención presencial. ¿Y cómo comparamos la eficiencia y la accesibilidad? Aquí no hay comparación. El poder llegar a niños y adolescentes en escuelas, a hogares transitorios, a centros de tratamiento residencial, como sería el CENAME, el llegar a estudiantes universitarios en sus campus, en Estados Unidos, en college. Aquí en quizás sitios alejados desde el cual el estudiante ha vivido y ahora se encuentra en una universidad de regiones, a poblaciones rurales, militares, penales y muy importantemente llegar a lugares donde se concentran los inmigrantes y las minorías étnicas. ¿Cuáles son las limitaciones y cuáles son los desafíos? Bueno, una limitación es el reembolso. En Estados Unidos hasta hace un par de meses generalmente no había paridad en el pago de los seguros por servicios brindados por telepsiquiatría en relación a la atención presencial. En un plazo de pocas semanas esto cambió y se bajaron todos los muros que impedían el que se reembolsaran en forma total, completa y con paridad los servicios de telepsiquiatría. Sí tenemos ciertas vulnerabilidades en cuanto a la mantención de la privacidad y la seguridad de los datos. Tenemos ciertas limitaciones en cuanto a asegurarnos, lo que no es fácil, de que el paciente que presenta agresividad hetero o autoagresividad, amenazas de violencia contra otros, contra sí mismo, ideación suicida, nos presenta un desafío muy grande. Tenemos que nosotros estar muy atentos a que no solamente empecemos un servicio, sino que podamos proveer no solamente una atención que sea seguida de implementación de los tratamientos, sino que también de tener claras las alternativas en caso que nuestro paciente al cual estamos entrevistando o tratando presente una condición de riesgo. Hay un problema que no se presenta en Chile, pero sí en Estados Unidos, que es cómo se comunican los sistemas de comunicación.
que es la interoperatividad de distintos sistemas. A eso no nos vamos a referir. Y un problema muy grande, que es la dificultad que nos crea el no tener receta médica electrónica, y muy recientemente la creación de la licencia médica electrónica. Por supuesto que tenemos problemas de privacidad y de confidencialidad. Tenemos que cuidar de que no se invada el entorno del paciente durante la televideoconferencia y tampoco el del entrevistador, el del médico. También me ha pasado que nuestro perrito regalón a veces entra sin golpear y se sube y se presenta ante mis pacientes, lo que ha sido muy bien recibido y celebrado, pero no es apropiado para la etiqueta de práctica clínica. Tenemos que estar muy atentos a la confidencialidad que siempre está en riesgo. Tenemos que tener cuidado con la seguridad de los textos que son transcritos, ya sea en forma manuscrita o a través de Electronic Medical Records, que son las fichas electrónicas. Yo uso una ficha electrónica de hace unos 10 años y la tengo en la nube y solamente puedo acceder yo, pero uno nunca está totalmente seguro y hay que tener mucho cuidado de que todas nuestras notas no puedan ser accedidas por gente que no corresponde. Tenemos que tener mucho cuidado si vamos a almacenar material, grabaciones de audio o de video, porque siempre hay posibilidad que en nuestro computador o en el equipo del paciente penetre spywares o malwares que se hagan de la información. Y tenemos que tener cuidado con que hackers entren a nuestros sistemas también. El grado de eficiencia lo estudiamos a través de comparar la atención, como les dije, por telepsiquiatría y la atención presencial, y les quiero decir de que la comparación se demuestra muy positiva. Es un 96%, esto es una sumatoria de metaanálisis, tan confiable, tan eficiente y tan satisfactoria como la atención presencial. Por ejemplo, en terapias como la terapia cognitivo-conductual se ha encontrado una correlación mayor al 90%. En todos los estudios, la satisfacción de los pacientes, los familiares, los médicos, en el sitio remoto y los especialistas es muy alta. ¿Qué tipo de estudios tenemos en relación a patologías? Muchísimos. Muy aplicable en trastornos de angustia, obsesivo-compulsivo, de pánico, un trastorno por estrés postraumático, trastorno depresivo, en esquizofrenia incluso, en dolor crónico, dudoso en consumo de alcohol y drogas, dudoso en trastornos alimentarios, por razones que ustedes podrán inferir. Y hay un interesante metaanálisis de 14 estudios que juntaron 500 casos en que se preguntan si la telepsiquiatría puede reemplazar a la evaluación psiquiátrica en persona y concluyen, el estudio está disponible en CNS Spectrum, que sí, que en efecto sí es reemplazable. Uno de los desafíos que tenemos es continuar haciendo estudios para demostrar que los servicios clínicos que ofrece la telepsiquiatría, que están basados en la evidencia, tienen resultados iguales o superiores a los que previamente se obtenían con los mismos pacientes o las mismas poblaciones en quienes se instaura el servicio de telepsiquiatría. Hay ciertas consideraciones tanto evolutivas como clínicas para la selección de pacientes. En el sitio remoto tiene que haber una claridad respecto a desde qué edad y hasta qué edad podemos evaluar y tratar a pacientes por esta avenida de la telepsiquiatría. Tenemos que tener una claridad respecto al nivel de desarrollo intelectual, al tipo de trastorno que la persona padece, al nivel de cooperación que el paciente exhibe. Y esto lo tiene que determinar el profesional local. Y muy importantemente, cuál es el grado de apoyo clínico en el sitio remoto, las capacidades que ellos tienen de brindar servicios inmediatos, seguimiento y también atender urgencias derivadas de nuestra práctica. El médico tiene que entrenarse y exhibir destrezas en la práctica de la telepsiquiatría,
tiene que desarrollar un estilo clínico comunicacional y lo que después verán ustedes que es una etiqueta de la videoconferencia. Tiene que manejar la tecnología, los equipos ante cualquier eventualidad. ¿Y qué contraindicaciones tenemos con pacientes? Líneas generales, si bien hay casos individuales, primero que todo falta consentimiento. Tiene que haber consentimiento informado del paciente para participar de esto. Y si no del paciente, de sus familiares, si son niños. Tenemos que contraindicar la participación de pacientes paranoides, cualquiera que sea la patología de base. Hemos tenido varios episodios bastante complejos de pacientes que luego de terminadas las sesiones creen que siguen siendo observados y monitorizados a la distancia. Está contraindicado el evaluar o tratar a pacientes por telepsiquiatría que están con un estado de agitación psicomotora muy grande, pacientes que están con un estado confusional o de delirium, y obviamente pacientes que están con un estado mental influenciado por la acción de psicofármacos o drogas que les impiden la comunicación. Elementos clínicos semiológicos muy importantes. Cuando ustedes están frente a su paciente, se van a dar cuenta de que tienen una enormidad de datos en los cuales se pueden fijar. Algunas veces incluso la cercanía a el torso y la fascia del paciente nos brinda datos más cercanos que a los 2 metros en que nuestro paciente se sienta en nuestra consulta. Es muy importante fijarnos en la postura corporal, en el lenguaje no verbal, en los gestos faciales, en si hay alteraciones morfológicas en el paciente. Muchas veces yo les pido a pacientes que están siendo medicados que tienen los brazos hacia adelante, que me muestren si tienen temblor, incluso les pido que caminen y hago un examen neurológico, si bien breve y yo diría insuficiente, al menos me permite descartar ciertos efectos colaterales graves. Tenemos que poder o tenemos que intentar discernir entre patologías de internalización, trastornos de angustia, gran inhibición, timidez, versus lo que serían signos deficitarios o negativos de enfermedades psicóticas. Tenemos que poder identificar también movimientos involuntarios, discernir si son tics, si son estereotipias, si son disquinesias relacionadas con tratamiento farmacológico. Tenemos que establecer cuáles son las habilidades sociales de nuestro paciente. Aprendemos mucho respecto al contacto visual. Incluso en una oportunidad pude darme cuenta, no sin gran temor, que uno de los jóvenes que yo atendía tenía una importante anisocoria y al comunicarme con los padres, ellos me dijeron que era congénita y que no revelaba ningún tipo de daño neurológico reciente. Tenemos que ver cuál es la reactividad afectiva del paciente, cómo responde a nuestros acercamientos, nuestras insinuaciones, nuestras preguntas y nuestras interpretaciones. Tenemos que evaluar movimientos oculares para ver, como les dije, si hay tics o también si se presentan nystagmus, una serie de señales a las que vamos a tener acceso que nos permiten un buen examen clínico. Tenemos que estar atentos al tono y las inflexiones de la voz, a las pausas que se producen, y tenemos que estar muy atentos, porque no en todos los lugares vamos a tener cámaras teledirigidas, como desde el sitio central al sitio remoto. Tenemos que tener mucha conciencia de que hay muchos datos que se pierden. Entonces no tenemos que sacar conclusiones absolutas hasta que conozcamos bien al paciente. Si nosotros queremos establecer un servicio de telepsiquiatría, que fue lo que realizamos con Coyhaique, tenemos que primero analizar si existe una necesidad clínica en esa localidad, si es que la telepsiquiatría puede satisfacer esa necesidad, si es factible desarrollar el proyecto, si es sustentable en el tiempo y cómo se podría integrar la telepsiquiatría en los servicios comunitarios existentes. Para eso, bueno, evaluamos los servicios de salud mental existentes en la comunidad que vamos a servir. Tenemos que realizar la salud mental, que en Aysén, en esa época, yo me imagino que sigue siendo igual, presentaba índices de patología psiquiátrica y de suicidio altísimo. Tenemos que determinar
cuáles son los servicios que son más necesarios, porque hay veces que no hay que proveerlos todos, si es servicios de evaluación y diagnóstico, de farmacoterapia, de psicoterapia, de educación en salud mental solamente, o servicios directos de supervisión y educación continua a los profesionales de la zona. Y lo otro que tenemos que ver es que si una vez que nosotros hacemos la pega como telepsiquiatras, a nivel local se pueden implementar las recomendaciones que nosotros generamos. Bueno, para el sitio local hay un sinnúmero de ventajas, ¿ya? Que es realmente lo que motiva a muchos lugares a recibir en forma muy amistosa los servicios de telepsiquiatría en todas partes del mundo. Llega con un profesional psiquiatra experto a lugares donde a veces no solamente hay muy pocos psiquiatras o psiquiatras con menor experiencia, sino que a veces no hay psiquiatras y hay solamente profesionales de atención primaria o algunas veces incluso un trabajador social o alguna enfermera. Lo podemos hacer en horarios que son predecibles, predeterminados, con un costo muchísimo menor, sin que el paciente tenga que viajar y dejar su lugar de vida, de trabajo, de estudio, el lugar de hospitalización o de reclusión. Podemos proveer educación profesional continua y supervisión individual para los profesionales del sitio remoto. Tenemos la posibilidad de involucrar a profesionales médicos y paramédicos en un trabajo integrado con un equipo multidisciplinario. Y no solamente evitamos viajes del paciente, también del profesional local al sitio más remoto, del especialista, y así disminuimos el ausentismo laboral, el lucro cesante de los profesionales, los costos anexos del sistema de salud y del especialista, costos de transporte, alojamiento, y el hecho que nos permite reclutar a expertos nacionales e internacionales para realizar las videoconferencias. ¿Qué desventajas podemos tener y cómo las podemos combatir? Bueno, pasaba, por ejemplo, en Coyhaique, que hay veces que en lugares mucho más remotos viajaban muchas horas, a veces más de un día, pacientes que se atendían en los servicios ambulatorios. Y eso era muy complejo porque algunas veces por las inclemencias del tiempo no podíamos sostener la videoconferencia o se tenía que cancelar. Por esos fines hay que programar con mucha antelación. Uno de los problemas más grandes yo diría que es la resistencia de algunos pacientes, pero principalmente de profesionales locales y autoridades locales. Por, yo diría, inseguridad y las típicas mezquindades humanas como las envidias, los celos. Otro problema muy serio ocurre con los cambios de autoridades, los cambios políticos en el poder, porque una vez que cambian las autoridades políticas, que nos ocurrió en el proyecto de Coyhaique, se producen cambios de autoridades locales, de directores de hospitales, de jefes de servicio, y eso muchas veces hace que todo un programa que ha sido realizado por años se vea profundamente interferido. ¿Cómo tratamos de combatir esto? A través de, obviamente, visitas presenciales previas. Tenemos que tener contacto con figuras de autoridad local. Nosotros tuvimos el privilegio de poder reclutar a un gran senador, el senador Patricio Walker de Aysén, y tenemos obviamente desafíos logísticos de confidencialidad, seguridad, desafíos médico-legales, en la entrega de medicamentos que prescribimos y en la otorgación de recetas que puedan ser cambiadas por fármacos y en licencias médicas. ¿Es sustentable un programa? Sí, tenemos que mostrar que los altos costos de comienzo, los equipos que nosotros brindamos, dicho sea de paso, esto fue a través de donaciones de privados, logramos establecer este programa. Los equipos tecnológicos eran de alto costo, la red y la mantención también era de alto costo. El entrenamiento de especialistas tiende a ser también costoso. Hay que encontrar un espacio físico adecuado. Es difícil convencer a las autoridades universitarias
de que se entrenen a profesionales jóvenes residentes de psiquiatría en la provisión de servicios de telepsiquiatría. Pero, ¿qué obtenemos? A mediano plazo tenemos un gran ahorro en viajes de los pacientes y de los especialistas, tenemos un gran ahorro por la prevención de las crisis psiquiátricas o un mejor y más rápido manejo de ellas. Tenemos una gran disminución de los costos para los sistemas de salud mental comunitarios. Y con el entrenamiento de especialistas jóvenes que usarían estos servicios clínicos en el futuro, se ampliarían mucho las redes de cobertura de los servicios de salud mental en el país. Y llegaríamos, que es el fin, a todos nuestros pacientes. Siempre hay, como les he dicho, criterios de inclusión y exclusión para los pacientes, y para eso tenemos que estar muy atentos a cuáles son las necesidades del profesional local, qué es lo que el profesional local necesita. Y también tenemos que ejercer nosotros nuestro juicio clínico como especialistas en telepsiquiatría respecto a si le podemos ayudar en aquello que él necesita. Tenemos que estar muy atentos a la evaluación y mejoramiento de las capacidades que la comunidad tiene para manejar a los pacientes agitados, agresivos o suicidas. Y tenemos que desarrollar claros protocolos para manejar urgencias, internación, posibilidades de un manejo domiciliario, el acceso a fármacos. ¿Qué podemos hacer a través de estos servicios? Podemos proveer servicios de interconsulta, que puede estar basada en el profesional local solamente. Y el profesional local puede participar o liderar la sesión en que nosotros entrevistamos al paciente, es el que prescribe y provee un seguimiento clínico. O pueden ser servicios centrados en el paciente que puede tener o no la participación directa de un profesional local, que puede ser psiquiatra, o internista o pediatra, o puede ser solamente coordinada por un facilitador que no sea profesional. Podemos proveer un manejo clínico continuo y proveer tratamiento farmacoterapéutico y psicoterapéutico, que sería realmente óptimo si muchos de los residentes que están en formación pudieran atender pacientes no solamente de la demanda clínica local, sino también de la demanda clínica de sitios remotos y entrenarse en ello. Una vez que nosotros comenzamos la práctica de la telepsiquiatría, en el sitio remoto se generan necesidades, se forman grupos diagnósticos y muchas veces se requiere de la implementación de nuevos programas, como por ejemplo para alcohol y drogas, para trastornos del neurodesarrollo, etc. A través del tiempo, la supervisión y la educación continua y el entrenamiento de los profesionales de salud mental nos da excelentes dividendos. Muchas veces disminuye notoriamente la necesidad del contacto con el profesional experto y nos permite nuevamente llegar a zonas en que se han producido desastres naturales, conflictos sociales por violencia y crisis de salud. ¿Qué infraestructura se requiere? Bueno, obviamente, y es muy importante, una ficha electrónica para el registro de datos. Tenemos que desarrollar instrumentos de medición para poder agregar datos que nos permitan a nosotros saber si realmente estamos teniendo un impacto o no, escalas, entrevistas estructuradas, registro de efectos adversos a fármacos. Y tenemos que tener, además del champion local, el campeón local, tenemos que tener también, si es posible, un psiquiatra o una psicóloga, un psicólogo, una enfermera, un médico general, un trabajador social, un pediatra, que sea nuestro líder y a quien podamos recurrir para no solamente los eventos de comunicación, sino que también para la administración y el seguimiento. Y necesitamos administración en el sitio remoto, administración para la citación de pacientes, para las fichas electrónicas, cuidado de equipo. Una cosa que es muy importante y que la aprendí en el tiempo es dejar muy en claro quién se responsabiliza de qué, en qué plazo y cómo se registra cada intervención. Ahora, si yo me voy a comunicar con pacientes a través de la práctica privada, les voy a dar una pequeña viñeta de cómo lo podemos hacer con nuestros pacientes y darles información para la atención por telepsiquiatría a su domicilio. Señora, con un solo clic de su mouse o el deslizamiento de un dedo, usted puede tener una atención cara a cara con un profesional de salud mental. Y se obtiene una atención
clínica de buena calidad en la comodidad de su hogar o de su oficina. Nos permite incluso conocerle en su entorno habitual, aprender más de usted y de los factores que le influyen en su vida. Y si la televisita se realiza en forma apropiada, se fortalece la alianza terapéutica. Esto se los entrego a todos mis pacientes y aquellos que tengan interés en recibir la presentación o la guía de etiqueta de telepsiquiatría me pueden escribir y la voy a leer porque creo que es importante. A todos mis pacientes les digo que necesitamos vernos y oírnos bien para que nuestra sesión se sienta natural. Utilizar una pantalla lo más grande posible, una habitación lo más silenciosa, privada y tranquila posible. Dirigir la cámara, lo posible un muro neutral, en color y sin muchos objetos, y considerar utilizar audífonos dentro de lo que sea posible, tener cargadores de batería disponibles, evitar distracciones audiovisuales, como la aparición de mascotas y otros sonidos, utilizar preferentemente un buen computador de escritorio, un notebook, un tablet, si es posible que esté conectado directamente a Internet a través de un cable de Ethernet, y si utilizas Wi-Fi, ojalá permanecer cerca del router, ya que necesitamos una muy buena señal. No intentes tener tu celular o tu tablet en la mano, puesto que leves movimientos nos pueden distraer e incluso pueden marear a tu doctor. Ubica tu equipo de videoconferencia sobre la mesa o un escritorio cerca del nivel de tus ojos y si es posible de tal forma que estos estén en el tercio superior de la pantalla. Mantener una distancia apropiada, entre 60 centímetros y 1 metro. Mírate el recuadro para ver cómo te ves, pero no te mires mucho porque algunos se quedan mirando su imagen y dejan de interactuar. Hay que tener una buena iluminación y ojalá que la luz provenga desde el frente o desde arriba y no desde atrás para evitar luminosidad posterior. Tener a mano un teléfono celular o algún otro dispositivo de reserva que esté bien cargado en caso que el primero que utilicemos falle o que la señal sea deficiente y necesitemos recurrir a la señal celular. Hay que intentar estar a tiempo, pero si yo tardo en comunicarme con usted, por favor no me llames. Espere unos minutos y apenas termine la sesión anterior me comunicaré contigo. En caso de niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades, es necesario solicitar que un adulto se encuentre disponible. Tenemos una serie de parámetros de medición para poder evaluar si la calidad del servicio que nosotros estamos entregando es la que esperamos y el nivel de satisfacción. Y como yo les he dicho, la verdad es que todo lo que nosotros hemos medido hasta ahora nos entrega resultados ampliamente positivos. Aquí tenemos a la doctora Laura Terán y al doctor Julián Caipa, con quienes trabajamos por muchos años desde Santiago hacia el hospital de Coyhaique. Y aquí mis distinguidos y queridos colegas, a mi izquierda el doctor Mario Seguel, a mi derecha el doctor Hernán Silva y un poco más a su derecha el doctor Sergio Gloger, grandes compañeros de ruta. Y aquí hay una serie de slides en que los doctores Silva, Gloger, Seguel y los médicos de Coyhaique nos entregaron su feedback, los comentarios positivos y las críticas. Y es muy importante archivarlas. Aquí hay una muy pintoresca de uno de los colegas de Coyhaique, que relata que es una instancia motivadora, alegre, distendida y formativa que espera con ansias toda la semana y que le permite sentir inclusión, motivación, establecer nexos con el área académica, mantener vigencia, que es una instancia de supervisión pero también catártica. Aquí tenemos una serie de críticas que han sido muy, muy apropiadas y que en su momento nos ayudaron a ir puliendo los servicios que brindábamos. Aquí hay una carta que me envían desde el Comité de Telepsiquiatría de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil en abril del 2014, en la que, y se la presento simplemente porque realmente fue un logro muy importante, en que me felicitan y agradecen por crear este programa de telepsiquiatría sin apoyo académico estatal y me invitan a pertenecer y a unirme al comité de telepsiquiatría de esa prestigiosa academia.
con quienes he estado trabajando desde hace ya más de 6 años. ¿Qué es lo que es la telepsiquiatría asincrónica? La telepsiquiatría asincrónica es grabar entrevistas clínicas semiestructuradas que son realizadas por un profesional local. Se graba la historia clínica y se graba la entrevista y se envían al clínico a través de la ficha médica electrónica del sistema o a través de un sistema encriptado con mucha seguridad por correo electrónico. El psiquiatra experto la analiza y envía una opinión clínica y sugerencias al proveedor de los servicios, que generalmente es un profesional de salud mental en el sitio remoto. El proveedor puede posteriormente discutir el caso con el psiquiatra. Yo me imagino que a muchos de ustedes esto les debe parecer no solamente incómodo, sino que inapropiado o insuficiente, que era lo mismo que yo pensaba respecto a la telepsiquiatría hace 20 años. Bueno, la telepsiquiatría asincrónica tiene muchas utilidades. Permite interconsultar al experto desde cualquier lugar, desde su hogar, desde la clínica, desde su oficina y a cualquier hora, cuando tenga disponibilidad. Aumenta el acceso a la experticia con especialistas que generalmente no tienen disponibilidad y facilita la administración de la gestión de la interconsulta por la flexibilidad de horario. Mejora notablemente la comunicación entre el paciente y el profesional local y también el interconsultor, con quien mantiene la comunicación a través de un buen seguimiento en el tiempo. Con el tiempo, y el doctor Peter Yellowlees, a quien se lo voy a mostrar en un slide posterior, un médico psiquiatra australiano que trabaja ahora en la Universidad de California en Davis, propugnaba este método de telepsiquiatría sincrónica y como muchas personas se resistían, él logró un grant de un par de millones de dólares para probar de que era tan eficiente como la telepsiquiatría en la provisión de servicios de evaluación, diagnóstico y prescripción de fármacos, además del seguimiento posterior. Hay una gradual mayor aceptación de la telepsiquiatría sincrónica y también de la sugerencia de visitar sitios web calificados para obtener información apropiada. Ahora, la telepsiquiatría sincrónica tiene un alto grado de confiabilidad incluso a través de grupos étnicos y se ha utilizado ahí en Sacramento, en la Universidad de California en Davis, donde hay una población latina hispanoparlante muy, muy importante, temporeros que trabajan en la recolección de frutas y vegetales, y se ha establecido un software con reconocimiento de voz que produce una traducción automática y puede proveer incluso subtítulos que favorecen la interpretación. Así que personas que son solo hispanoparlantes a veces pueden ser evaluadas a la distancia por especialistas que ven traducidas o interpretadas las alocuciones del paciente. Obviamente no es apropiado para psicoterapia y es muy útil para ir monitoreando en el tiempo el progreso del tratamiento. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, esto no es solamente una propaganda para YouTube, pero una de las cosas que es muy importante, muchos de nuestros jóvenes se comunican, ustedes ven a través de grabar mensajes en WhatsApp. Pudieran hablar directamente, pero muchos de ellos graban mensajes y se los envían para que el otro los escuche en cierto momento. Y a veces las conversaciones son de ida y vuelta por grabaciones de video, grabaciones de audio. Bueno, muchos pacientes están enviando información clínicamente relevante, claro, algunos no. Yo creo que hace falta una serie de parámetros y algoritmos para que esta información sea más confiable, a sus médicos clínicos con el fin de que sea analizada. Y en Estados Unidos se reembolsa por el análisis de estos datos en forma, yo diría, relacionada con los honorarios habituales que se cobran por la hora consulta. Hay sistemas de reconocimiento de movimientos faciales, reconocimiento de lenguaje. ¿Y esto qué es lo que hace? Empodera a los pacientes, porque ellos van recolectando datos que son muy importantes para ellos y para el clínico. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder al cambio generacional respecto a la audioeducación y tenemos que suspender nuestros juicios previos y tenemos que evaluar primero,
respecto, por ejemplo, a qué sitios y qué contenidos recurren nuestros pacientes antes de rechazarlos o avalarlos. Y para terminar, como resumen final, ¿qué se deben llevar ustedes para la casa? Que la telepsiquiatría en general y la telepsiquiatría asincrónica son nuevos modelos de atención en salud mental. Que nosotros necesitamos adoptar nuevos roles como proveedores de servicios de salud mental en un entorno que es rápidamente cambiante desde el punto de vista social, geográfico y tecnológico. Se están estableciendo nuevos tipos de relaciones entre los clínicos y los pacientes. Estos servicios de telepsiquiatría se pueden brindar en cualquier horario y en y desde cualquier lugar. La telepsiquiatría sincrónica nos conducirá a sistemas de reconocimiento de gestos faciales, de movimientos y de voz que nos van a ayudar para el screening y la evaluación diagnóstica en el futuro. Y otro punto muy importante, el desarrollo y la recolección de datos de salud por parte del paciente es la nueva ola en telemedicina. Así que tenemos que prepararnos para el paciente empoderado. Aquí brevemente les presento una conferencia que logramos organizar en Chile. De izquierda a derecha tenemos a la doctora Karin Wagner, que hablamos de telepsiquiatría, y a la presidenta de la ACAP, al embajador de Israel, David Talón, que nos ayudó mucho en la organización. Quien les habla, el doctor Nathaniel Laor, jefe en ese entonces del Tel Aviv Mental Health Center, y aquí está uno de mis héroes, el doctor Peter Yellowlees, que es un pionero en la telepsiquiatría en la Universidad de California en Davis. Y por último, un amigo, colega de formación en Yale, que actualmente es el vice-chair del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chicago, el doctor John Walker. Y para terminar, un día muy importante, reciente, el 19 de octubre del año 2019, teníamos un taller, un seminario que entregábamos como el Comité de Telepsiquiatría de la ACAP. Estoy abrazando a la doctora Kathleen Myers, otra de mis héroes, la pionera de la telepsiquiatría infanto-juvenil, y muy cerca de ella un expresidente de ACAP, el doctor David Pruitt, que han sido los pioneros de la telepsiquiatría infanto-juvenil. Un poco más allá, la doctora Shabana Khan de Nueva York, la doctora Tarin Park, que es una residente del programa de la Universidad de Hawái, donde se utiliza mucho la telepsiquiatría, y más allá mi amigo Dan Alicata, el jefe de telepsiquiatría de la Universidad de Hawái. Bueno, para terminar, agradecerles a ustedes la participación, la presencia, y espero ahora vuestras preguntas. Muchas gracias.